A Venezuela para proteger a Maduro. Estados Unidos nombró un emisario para restaurar la democracia. Trump analiza realizar un embargo de petróleo a Venezuela. Bien, nos visita Horacio Calderón, analista internacional, y el periodista venezolano Carlos Iván Suárez. Horacio, un placer. Gracias. Desde tu amplio conocimiento, yo preguntaba, ¿cómo termina esto? Porque la expectativa es mucha de un lado y del otro. ¿Qué vislumbras para los próximos días? Porque están yendo los rusos, los americanos. Parece la Guerra Fría en la nueva era. Bueno, yo creo, lo que yo deseo como argentino es una solución pacífica a este conflicto, pero analizando de manera muy objetiva lo que está sucediendo en el terreno, la intervención de actores como Estados Unidos, como Francia, como es el caso de Rusia. Lo único que avisó es un conflicto, un gravísimo conflicto político-militar dentro de Venezuela, y la probabilidad de que esto suceda para mí es muy alta. ¿Vos crees que puede haber una guerra civil? Vamos a emplear el término que se parte el ejército. O de un lado está la gente de Guaidó y los que están en contra de Maduro, y del otro lado el ejército venezolano. Estamos hablando de un panorama de guerra civil. A ver, acá seguramente Carlos podría explicar mejor eso, ¿no? Yo creo que para que haya guerra civil tendría que haber dos bandos en las Fuerzas Armadas, o más. ¿Qué puede ser? Yo creo que hay un... Mira, si esto se filtró y si entró Guaidó, yo no sé si el ejército está tan unido como antes. Parece una percepción. El ejército, a ver, acá hay una cúpula de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son prebendarias del poder político. Claro. ¿No? O sea, están porque los ha respaldado, los ha designado Nicolás Maduro. Les ha pagado manera, también un buen salario. Y depende, dependen obviamente de él, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que las Fuerzas Armadas de Venezuela no necesariamente responden a Maduro. Lo que sucede es que si Maduro llegara a desplazarlos o si ellos perdieran poder, se verían frente a tribunales gran parte de ellos podrían, en definitiva, terminar en la cárcel hasta por narcotráfico, ¿no? Carlos. Hay una guerra civil en Venezuela. Bueno, vos ya directamente me decís que hay una guerra civil. Por supuesto que sí, porque ambos bandos están discutiendo, peleándose en la calle. Los militares entran a las casas de los venezolanos, disparan. Hemos visto videos en las redes sociales cómo personas mueren a punta de tiros por los propios grupos paramilitares que maneja el gobierno, y precisamente es Diosdado Cabello quien envía estos grupos paramilitares, no solo en Caracas, sino en toda Venezuela. Hemos visto esta situación. Ahí llama poderosamente la atención en estas imágenes que estamos viendo, y quiero hacer hincapié en esto, es que Maduro está sin los militares. Pocas veces hemos visto a Maduro. Eso te iba a decir, sorprende no tener a la cúpula. Bueno, pero después hoy en la conferencia de prensa estaban sentados algunos de los en ese momento, el 23 de enero, estaba la cúpula militar reunida porque estaban decidiendo si apoyaban a Maduro, que está secuestrando al poder venezolano, o apoyaban a Juan Guaidó. Tenemos información de que está dividida la cúpula militar en Venezuela. Ahora, más, perdón, es una pregunta de alguna manera, ¿no? Más que una guerra civil, no es una represión ilegal, dado que la gente que está sufriendo estos atropellos... Si lo vemos desde un punto de vista, es una represión ilegal, pero también hay una guerra civil porque quien tiene secuestrado al gobierno venezolano está masacrando por completo, y los mismos venezolanos que son opositores a Maduro, quien fue presidente durante un periodo en Venezuela, o en medio de la dictadura que se vivió en Venezuela, hoy día con Juan Guaidó como presidente interino, también están respondiendo de cierta manera. ¿Vos no lo reconoces a Maduro como presidente? No, por supuesto que no. El periodo de Maduro culminó el 10 de enero como lo establece la Constitución. ¿Por qué esa elección para mí es un gris? Porque supuestamente en todas las elecciones en Venezuela hubo veedores internacionales. Vos corregime si me equivoco. Y me gustaría preguntarle a Patricio, como referente de la izquierda argentina, como legislador, ¿qué postura tomás frente a la crisis venezolana? Mira, en primer lugar, lo que hay que partir de decir es que la situación social en Venezuela es terrible. Digamos, hay una crisis social brutal, muy difícil de imaginarse, mucho peor de lo que puede alguien recordar como un 2001 en Argentina. El gobierno de Maduro es el gran responsable, uno de los principales responsables de esta crisis. ¿Es legítimo para vos el gobierno de Maduro? Porque acá Carlos no lo reconoce como legítimo. Ahora hay una discusión
porque, digamos, yo parto de esto. La crisis social, ¿es responsabilidad del gobierno? Sí, claro. Es el principal responsable porque ha mantenido un esquema donde, por ejemplo, mientras crece el hambre en el pueblo de Venezuela, siguió pagando la deuda externa, donde hay intereses, digamos, en la negociación con el petróleo, la fuga de capitales, etcétera. Todos siguen los negocios privados y el pueblo es el que viene pagando los platos rotos. Ahora, Guaidó es un títere de Trump. O sea, decir que vamos a apoyar a Guaidó para que restablezca la democracia en Venezuela, ¿por qué decís que es un chiste de mal gusto? Pues sí, que está digitado, lo puso Trump. Pero es que la Constitución completamente, porque si uno ve, Guaidó sale y dice, como que yo ahora salgo y digo, me proclamo presidente de Crónica TV. Pero es que Guaidó no se proclamó, fue el pueblo. Acá lo que hay fue es el un pueblo problema venezolano quien proclamó a Guaidó. ¿Cómo lo proclama el pueblo a Guaidó? ¿Por qué lo eligen a Guaidó? Porque es el presidente del Parlamento, tal como lo establece la Constitución en su artículo 333. De los dos sectores se viene diciendo, Guaidó dice que se ampara en la Constitución para avalar un golpe de Estado de la mano de los yanquis. De Trump, nada más. El golpe de Estado lo estaría dando Maduro, que es ilegítimo. Maduro tiene secuestrado el poder en Venezuela. Yo no estoy con Maduro. Entonces, que vos me digas que Maduro es un presidente que reprime, es verdad, que tiene en hambre al pueblo, es verdad. Todo eso lo puedo compartir. Ahora, si me decís la solución es Trump con su títere, que es Guaidó, te digo, la situación va a empeorar. Y lo podemos ver en un punto que es simple. Si uno ve, primero, quiénes son estos personajes que son los que vienen a salvar la democracia en Venezuela, son todos multimillonarios que el pueblo no les importa nada. Segundo lugar, si uno ve el programa, por ejemplo, hoy el salario en Venezuela es de $6, ¿no? Y nos parece terrible. Y el programa de la derecha es congelar los salarios. Entonces, por un lado, tenemos una tragedia, porque por un lado, Maduro dice que es socialista y de socialista no tiene nada y tiró abajo los convenios colectivos de trabajo. Y por otro lado, los que se dicen demócratas vienen de la mano de Trump y Bolsonaro, que son con Estados Unidos, que es el mayor impulsor de golpe de Estado en la región. Entonces, me parece que hay una salida yo me que resisto todos a creer hablan del pueblo, pero yo me resisto a creer que vengan de la mano. O sea, lo de Trump es más discutible. Yo creo que se caía de Maduro. Pero era algo que se veía venir. Al menos en algún momento esto tenía que decantar. Yo coincido acá, no soy de izquierda, pero coincido porque es realista el análisis que hace, de que evidentemente, el fracaso de lo que es el régimen actual venezolano, que no es un régimen, entre comillas, revolucionario, no es un gobierno democrático al estilo occidental. Pero los que defienden el gobierno de Maduro, yo voy como Sandra, perdón, un segundo. Los que defienden, de hecho, amigos que por ahí están alineados acá con ciertas ideas, te defienden el gobierno, no, pero es un Estado democrático, y por ahí desconocen todo esto que decía Patricio, que Carlos ni hablar, del hambre que tiene la gran mayoría del pueblo. ¿Ese es un fracaso económico? Es un fracaso. El fracaso más grande de Maduro, aparte, después hablemos de las libertades, que eso es otra discusión, es lo que han hecho con la economía. No se va a echar responsabilizar a Estados Unidos de la situación actual de Venezuela, cuando Estados Unidos ha sido, entre comillas, de alguna manera cómplice de lo que están acusando ahora, porque no se hubieran podido sostener sin un ingreso ha llegado a $30.000 millones por año de petróleo. Y yo le preguntaría a Donald Trump en este momento si está en condiciones, por ejemplo, de embargar el petróleo que compra Venezuela. Bueno, por lo menos se le levanta todo el Golfo, por favor. La placa roja acá era eso. Andrea, te escucho. Sí, no, golpe de Estado. Yo la verdad, la palabra golpe de Estado no la aplicaría para nada, y más allá de si Guaidó es o no es un títere de Trump, me parece que la única manera de evitar que se siguiera perpetuando en el poder de una manera totalmente antidemocrática Maduro era tratando de que alguien, tome el poder en Venezuela. Lo que dice el mismo Guaidó es que es un presidente interino. Se está llamando por medio de la Constitución venezolana a que se vote en serio para poner un presidente de verdad elegido por el pueblo. Pero más allá de eso y de todo lo que uno está viendo, no podemos desconocer o desoír tantísima gente que viene reclamando hace tantos años, sobre todo hoy en día, que están las redes sociales, donde hemos visto persecuciones políticas, donde hemos visto gente pidiendo por remedios. No se permitía la llegada de ayuda comunitaria para el pueblo, de medicación, de alimentos. Y otra cosa, la gente que se iba caminando, porque decían $6 el sueldo, bueno, la gente se iba caminando de Venezuela. Hoy en día, a los que estamos acá en el estudio, díganme quién no conoce un venezolano
Tremendo. en este momento que haya huido de su país? No, hay muchos. Yo ¿no? soy Hay un caso fiel. A mí me perseguía la política. ¿Por qué te perseguían a vos? Por ser periodista, por decir la verdad. Yo trabajaba para un canal venezolano cuya sede está en Miami. Y decimos la verdad, íbamos hasta la verdadera noticia porque el gobierno además censura los medios de comunicación. Incluso antes de anoche, en el estado Zulia cerraron unos medios de comunicación porque nombraban a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Actualmente está prohibido nombrar en los medios de comunicación a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, o lo cierran y te persiguen. En mi caso, la policía o el Servicio Bolivariano de Inteligencia me perseguían, me tomaban fotos, iban hasta donde yo estaba. Ya últimamente yo no les temía, sino que les mostraba y les sonreía para que me tomaran fotos, porque era una persecución consecutiva. Te fuiste porque te perseguían, pero no digamos, a título de refugiado, te fuiste vos. No, yo me fui por mi seguridad propia. Quería evitar que me pasara algo malo en mi país y preferí venirme desde hace 3 meses. Es interesante el fenómeno de lo que nos pasa a muchos argentinos que defienden... A ver, yo no creo que todos los países, o sea, que podamos trazar un paralelo entre Argentina. Acá en Argentina la estamos pasando para el traste. La gente hoy hizo un tarifazo y yo creo que han hecho, por lo menos desde el lado económico, un desastre con la clase media. Pero estamos hablando de Venezuela y la situación es otro contexto, otro país, otra idiosincrasia y... Nunca tuvimos un gobierno, por lo menos de la democracia para esta parte, similar al de Maduro. No podemos comparar. No son comparables las realidades. No, en absoluto. Yo creo que acá hay que poner sobre el tapete, y el señor presidente de la Nación, Mauricio Macri, debería hacerse asesorar un poco por el canciller cuál es la doctrina Drago de la Argentina, ¿no? Que marca la tradición de la no intervención en los asuntos internos de otro país. Porque nosotros, está bien, por una cuestión de principios, hay personas que quieren un cambio de gobierno, de régimen en Venezuela, podrán expresarlo, pero yo creo que el presidente de la República ha cometido un enorme error, porque el día de mañana eso podría volverse en contra de la Argentina. O sea, yo en lo personal... ¿Vos decís reconocer al gobierno de Guaidó? Yo no soy partidario de la intervención de la República Argentina en asuntos internos de otros países. Pero perdón, no estoy de acuerdo. Hay un montón de presidentes de otras naciones que también han salido a apoyar a Guaidó. Bueno, yo estoy hablando de la Argentina. Está bien, Tenemos pero me una parece... doctrina que es la doctrina Drago, que la inventó un canciller en el año 1902, justamente cuando se estaba bloqueando a Venezuela, ¿no es cierto? Para cobrar una deuda, había un bloqueo naval formado por, la gente no sabe a lo mejor esto, por Alemania, por Gran Bretaña y por Italia, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos renunció a aplicar la doctrina Monroe, América, para los americanos, sí. Ahí fue cuando el canciller Drago de la Argentina formula esta doctrina. Y la Argentina tradicionalmente ha sido un país no intervencionista desde el punto de vista... Bueno, en la Segunda Guerra Mundial no estaba esto que Argentina no intervino. Argentina intervino en la Guerra del Golfo, sí. Cuando estaba Carlos Menem, y terminamos con 2 atentados acá en la República Argentina. Es decir, de la mía y de la sí, no sé si es el ejemplo que se puede aplicar para este caso. Yo creo que Macri actúa en bloque con sus aliados en la región. Diferente hizo Bolivia, México creo que tampoco se... También, perdón, Carlos Menem también, disculpa una cosa, respaldó con armas, eso fui testigo y fue preso, aunque sea un poco tiempo, ¿no? Con armas a Ecuador, que era un país que para la ley argentina, la Argentina era garante del Tratado de Río. Entonces Carlos Menem intervino en ese momento a favor de Ecuador, en contra de un aliado histórico como era Perú, ¿no? Y perdón, de ahí el desastre. Perdón que interrumpa. Y teniendo en cuenta cómo se había comportado Perú con nosotros frente a la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas. Encima. Perdón, y vergonzosamente respecto a lo que dicen, la Cámara de Casación prescribió esa causa hace 6 meses. La de las armas. Y te quería decir una cosa respecto al tema de Venezuela. Si la solución es Guaidó o no, no lo sé. Estoy de acuerdo con el diputado en alguna de lo que dijo respecto a que es cuestionable que la legitimidad de Guaidó. Claro que es cuestionable, porque en derecho internacional, y acá el analista lo sabe muy bien, todo es cuestionable. Todo es cuestionable ¿por qué? Porque todas las cuestiones jurídicas son atravesadas por cuestiones de carácter político. Sí. Ahora, lo que no puede negarse, y me molesta mucho de los políticos argentinos, cuando dicen
que lo de Maduro es una democracia, porque una democracia requiere de elecciones libres, Tal cual. de división de Pero poderes. ahí está, en cuanto a derecho internacional, ahí está, es lo que por eso Por le eso, preguntaba a pará, Carlos. de división de poderes. Maduro de dice que las independencia de elecciones son poderes libres y lo y lo defienden también. de inexistencia de presos políticos. Venezuela no tiene ninguno. Y no manipulación de los resultados Y electorales. libertad Se puede decir que de el gobierno- expresión. manipulación Pero de los Hoy Maduro mostró, me vas a corregir si me equivoco, los gráficos de aquella elección que fue en mayo, ¿no? En mayo del 2018, Del 2017. la cual fue llamada por una constituyente que no es legal. ¿Y por qué no es legal? Porque para llamar a una constituyente en Venezuela, primero hay que preguntarle al pueblo a través de un referéndum consultivo de acuerdo. si quiere o no quiere una constituyente. Eso no pasó, sino No que les- llamaron directo a una Directo sin constituyente. consultarlo con el pueblo. Sí, y además de eso, las condiciones eran muy fuertes para la oposición. ¿Por qué? Porque ya la mitad de quienes estaban Estaban ya la proscriptos. tenía exactamente y eran parte del gobierno. Así ganaran uno solo, el gobierno iba a tener la mayoría. Entonces la Tal oposición por eso prefiere no participar y es esa constituyente quien llama a unas elecciones presidenciales, por lo cual es Bien, ilegal todo. pero esto. por el lado de Maduro, hoy mostraba el resultado de las elecciones, hablaba, porque eso es lo que te preguntaba vos como analista, había veedores. Cuando Chávez Bueno, gana- Jimmy Carter declaró como muy válida y transparente. Pero hay que ver también a dónde las los últimas llevaba. elecciones, Jimmy Carter. Bueno, en su momento, cuando Chávez gana una elección, cuando empieza a sonar el conflicto de Venezuela, ¿se acuerdan? Lilita Carrió viaja y es veedora. Y ella dijo, las elecciones fueron totalmente transparentes, acá hay democracia. Yo creo que en el transcurso de los años eso se ha corrido. Por Eso supuesto sí, que sí, además, pero mira, Yo creo que por definición no se puede decir que el sistema bolivariano es democrático. Obvio. Es revolucionario. Claro. Aparte, una cuestión que está el abogado acá, el artículo del 233 de la Constitución. Correcto, ¿no? 333. Que es algo que es una cuestión disputata, se dice en latín. El 233 dice que, por ejemplo, el caso de Guaidó asumiría en el caso de ausencia de presidente. El presidente no está Claro, presente. es una interpretación muy amplia. Tal que cual. Ahí hace, está un porque, poco lo por que supuesto, dice la él. Pero para él, proclamación- esta asamblea no reconoce, vos mismo Claro. no lo reconoces a Maduro Por como supuesto que presidente no. legítimo. Me parece que se agarra de esto, Porque ¿no? lo que te decía, porque todas las cuestiones jurídicas son interpretadas desde el punto de vista político. Entonces, ese artículo, la oposición dice Guaidó es legítimo. Y con ese mismo artículo, Maduro dice lo mismo. Claro. Este es el problema. Cada uno se lo acomoda a claro, su Vos conveniencia. como conocedor del derecho de acá y del derecho internacional, vuelvo a decir, porque la discusión, dentro de los intelectuales, filosófica, porque después está el pueblo que tiene hambre, el lío, la combustión interna, las imágenes que vemos. no hay medicamentos, etcétera. Diego. Porque acá estamos hablando, los que saben y los que se jactan de saberlo todo, el derecho internacional, la legitimidad. Sí. Yo creo que lo que acá tenemos que resolver, ¿qué hacemos con los 3 millones de venezolanos que se fueron, con la familia Los partida? 300.000 y los 300.000 venezolanos que los matan por año. También. Se mueren de hambre 300.000 en Venezuela hay un por toque de año. queda, tú no puedes salir después de las 6 de la tarde, un toque de queda voluntario Claro. por la inseguridad tan grande Claro. que hay. O sea, ni a pie ni puedes andar con el teléfono en la calle, no puedes salir en tu carro porque te tocan la ventana del carro en un semáforo y te roban, te bajan, te apuntan con una pistola. Yo acá veo, por ejemplo, que hay algunos robos y son tontos dentro de lo que cabe, pero como ocurre en Venezuela. Incluso matan a las personas sin Bueno, lo que mediar pasa es que palabra. por eso digo que los países no son comparables, Por supuesto. pero Tal creo cual. que hoy Caracas es la ciudad con mayores asesinatos de Latinoamérica. Le- O sea, por pero supuesto lejos. que sí. Eso hace muchísimo. Hace Pero muchísimo, bueno, y eso hay se ha varias ciudades incrementado entre las muchísimo. primeras más Mira, inseguras perdón, de yo todo estuve en el mundo. año 2000, Chávez no era presidente. Sí, en el 2000 era presidente, recién electo. Más o menos, sí, pero me refiero que no había comenzado tampoco demasiado su... No, tenía un presidencia. año en el poder. Claro, bueno, yo me desplazaba con auto blindado, porque fui huésped oficial de otro país, y bueno, y no te puedo decir la cantidad de balazos que recibió No, ese auto. por eso sí. ¿No? por Año eso 2000, Uno Estoy hablando... escucha algunos hermanos venezolanos, por ejemplo, escuchaba hoy uno que estaba viviendo en el conurbano profundo y hablaba como si estuviera Estaba en viviendo Disney. en Manhattan. Claro, Sí, tal también, cual. sí. Pero claro, porque todo siempre es con respecto a qué lo compara Claro, tal uno. cual. Y vos decís, nosotros que decimos acá, con la inseguridad ya no podemos vivir. Pero viene un venezolano y dice, no sé Acá de qué se está vive hablando. y bien. Ahora, está- yo Diego, creo te que puedo hay sumar algo... por Sí, la Patricio. discusión, por la crisis social, porque evidentemente la discusión es la enorme crisis social que hay. Claro. ¿Cómo se resuelve? Yo digo, porque yo no estoy de acuerdo, para nada, con decir Maduro es malo, entonces hagamos lo que sea que invada Estados Unidos, No, que yo- pasemos por arriba cualquier tipo de legalidad estatal. Que haya elecciones. Que haya... elecciones Bueno, legítimas. pero por ilegítimas. ejemplo, se podría resolver si se convoca una asamblea
libre y soberana, constituyente, no como la que ha hecho últimamente, que votó una cantidad de la población muy minoritaria, sino de verdad para discutir realmente cuál sería un plan de gobierno que ligue las cuestiones sociales y democráticas. Pero ¿por qué? Eso es en el campo ideal, hay que juntarlos a bueno, ellos. ¿por qué? Porque si no ahora se empieza a decir que como hay una dictadura, hay que hacer cualquier cosa. Pero nosotros como opositores, yo tengo... Esto pregunta, vos sos dirigente de izquierda en la Argentina, ¿vos admitís que Maduro es un dictador o no? Es un gobierno completamente autoritario, No, te pregunto si es dictador. basado... ¿Por qué les cuesta tanto a los dirigentes de izquierda decir que es un dictador. dictador? No es por una cuestión de que cuesta tanto, ¿Por no, qué? porque se Decilo, utiliza. entonces. No, porque yo digo... No, bueno, yo soy un dirigente político, no se anima a decir que Maduro es un no es dictador. que no se animan, es que Y yo no no lo vengo a decís. charquear a la televisión. No. Yo tengo una posición y Bueno, soy serio y estudio. Está muy bien, y yo leo también leo los estudio, procesos y sé sociales precisamente y lo que es un entonces dictador y lo que no lo es. opino Entonces en base a eso. no lo decís. Yo lo que Tranquilo, te digo chicos, es un gobierno vamos. autoritario basado en las Fuerzas Armadas, Eso basado no en las es un Fuerzas dictador. Armadas. Pero vos tenés que entender que hay un proceso en yo entiendo Venezuela que perfectamente bien viene lo que es donde el hubo proceso de enormes Venezuela. movilizaciones, donde por ejemplo se derrotó un golpe militar de verdad y las masas salieron a las calles a bancar el gobierno de Chávez. Y esa Sí, perfectamente, esa la historia de ofensiva Venezuela imperialista que seguramente quisieron más que hacer, vos. Pero ahora pasaron ¿qué quieren 20 hacer? años. No sé, Pasaron 20 años. Entonces No, ahora... seguramente más que vos. Lo que Bueno, yo te puede estoy diciendo, ser. ¿por qué no Yo no decís soy que es un tan dictador? pedante para decir Bueno, que sé más seguramente que el no, otro. porque vos estás Seguramente hablando, vos estás hablando de la podés historia de conocer Venezuela, mucho yo la más. conozco bien. Podés Lo que me conocer llama la mucho atención, más, cómo los seguramente. dirigentes de izquierda Pero no se animan a decir ciertas cosas. Pero nada a mí más. lo que me tendría que llamar la atención es que yo, que tengo compañeros en Venezuela, que han sido opositores durante todos estos años, sin las cámaras al gobierno de Venezuela, que pasan la situación social que está en Venezuela, Sí. somos opositores por izquierda. Entonces no somos ningunos escuálidos que hablamos, porque sería fácil decir, es un dictador, desde la televisión, fácil, televisión? Si vos Nosotros vivís acá. estamos diciendo con nuestros compañeros de Venezuela, que militan en Venezuela, ¿Y qué dicen? que ¿Que la Maduro salida... qué es? Que es un gobierno completamente autoritario, No dicen que es un dictador. bonapartista, pero no es una cuestión Bueno, de está bien, es lo mismo. Pero No importa, ¿cómo es lo mismo. Está bien, bueno, pero nosotros lo pero intentamos, pero entiendo sin la embargo postura la de gran Patricio. diferencia es que no usamos frases como decir dictador para hacer los que meten a Trump Impacto. y a Estados Unidos. Terminala que- con eso de ¿Cómo Trump. terminala? Pero gracias Son a muy Trump. centrales, A ver, son pará. lo mismo. A ver, No tenés que hacer un Adrián, Twitter para hacer Adrián, de política Pato, internacional, hagamos un porque segundo. si ni siquiera abrís Twitter para leer la política internacional, mirá, me podés Pato, pedantear a mí, Patricio, pero muy lejos no vas. Adrián, un segundo que lo quiero escuchar a Carlos. Que gracias a Trump y al gobierno de Estados Unidos vamos a tener las primeras ayudas humanitarias. Ayer dieron más de 20 millones de dólares para ayuda humanitaria. Pero Tienes alguien que ir a opina que Venezuela, Trump es pero es que alguien- no alguien permite, que tú va a tienes que ayudar ir a Venezuela y ver cómo la gente se humanitariamente a muere de hambre. Tienes que ver, yo recorrí, yo entraba a las casas, entrevistaba a la gente con cáncer y que me daba una lástima muy grande y se está muriendo porque no tiene medicina. ¿Y todo por qué? Porque el gobierno de Maduro no permitía que Nada. desde Colombia o desde cualquier parte llegara una ayuda humanitaria. Oye, me ¿Y han ustedes querido enviar de opinan que Argentina. Trump- también El ayuda. hambre está ¿Ustedes matando a opinan los que Trump venezolanos. va a ayudar Yo a llegué a Venezuela porque es un humanitario? La persona que está asesinando chicos en la frontera de México con un muro, ¿opinan que va a ayudar a Pero Venezuela porque es bueno? imagínate cómo estamos en están Venezuela, que a no planeando nos importa una la intervención en Entendé Estados que hay Unidos. también hay Es una Hay gran una desesperación. desesperación. Cuando yo llegué aquí, Patricio, hay escúchame, mucha desesperación. por supuesto, también, cuando yo llegué acá a Completamente. Argentina, Pero por eso escúchame, mismo hay que cuando llegué a una Argentina salida tenía clara. 2 semanas sin comer carne y no porque no tenía dinero, sino porque estaban cerradas las carnicerías en mi país por la reconversión monetaria, porque el gobierno quería obligar a las carnicerías a que vendieran al precio que ellos les diera la gana, cual. cuando en Venezuela hubo una hiperinflación de más de 1.000.000% y el Fondo Monetario Internacional estima que en este 2019, de seguir la dictadura de Maduro, va a haber una hiperinflación de más de 10 millones%. Y yo opino que opino que, por ejemplo, que Maduro siga pagando la deuda externa mientras el pueblo de Venezuela pasa Se muere. hambre es criminal. Bien. Pero el Totalmente. programa de Guaidó es seguir pagando la deuda externa y que el pueblo de Venezuela siga pasando Pero el hambre, gobierno de nada más Guaidó- que con otro régimen A ver, político. Patricio, perdóname, No. pero el gobierno de Guaidó pretende ser un gobierno interino. Si Por- están ¿sabes metiendo qué que va a haber pretende? Es que la elecciones. Interino de dice quién? que La interino. Constitución Es obvio dice que es tiene que interino, llamar a es un elecciones. gobierno que lo Por supuesto, puso Trump. incluso. Bueno, si pero Trump salió sea a lo que Patricio, sea, es un un segundo. gobierno, para mí es un gobierno de Pero no- Quiero que va a remitirme, estar, no digamos, funciona Quiero así. remitirme a algo que dijo él. Él dice que se estima una inflación del 10 millones por ciento. Creo que la de hoy es 1.7 millones. ¿Hay algún antecedente? Por nosotros tuvimos la hiperinflación, que creo que era del 3.000%, y casi nos morimos como todos. esta no, pero ¿Hay además... algún antecedente en el no hay, ¿no? De grado de pobreza, de falta de acceso a los alimentos y todo eso.
a los medicamentos como en Venezuela, yo creo que no hay un presidente en la Argentina que yo, por lo menos... No, antes te digo de la región. Ahora, porque yo lo que quiero dejar en claro, porque por ahí el programa termina... Tenemos tiempo. Bueno, quédate tranquilo que hay tiempo. Hasta las 12:15. Lo que yo considero totalmente inaceptable es una intervención militar, foránea, y mucho más, y mucho menos. Yo también. Liderada por los Estados Unidos, porque van a crear una situación en América del Sur parecida con de vulnerabilidad a lo que fue lo de Vietnam, a lo que fue lo de Irak, sí, y lo que fue lo de Libia. Comparto. ¿No? Lo que fue lo de Pero Libia. es que no va a haber una invasión, simplemente es una ayuda para el momento. No, además, es una ayuda, perdón. No es solo de Estados Unidos. No, es una ayuda humanitaria, perdón. Argentina también va a ayudar. Oye, una cosa es la ayuda humanitaria, que manden dinero, alimentos, medicamentos. Y una cosa es, cuidado, la tupí, como dicen en inglés, la responsabilidad de proteger la intervención humanitaria, entre comillas, como hicieron en Libia, que crearon un caos. A ver, derribaron un gobierno tribal, bueno, es una cosa totalmente diferente, convirtieron a un país que era un vergel en una cuna, en una plataforma de la criminalidad organizada transnacional en el norte de África. Hemos visto la gente ahogada cruzando. ¿Te acuerdas la imagen de un diario muy importante? Un nene muerto en la orilla, por eso fue esa. No, porque yo ya he sido amigo de Gaddafi, en lo personal, pero la verdad es que fue terrible lo que ocurrió en Libia y lo que ocurrió en Irak. Y no olvidemos que lo que ocurrió en Irak fue una intervención militar sin el respaldo de las Naciones Unidas. Que acá en este caso no se va a dar. Que terminan asesinando. No se va a dar, no, porque va a haber un. Aclaro que yo quiero que se vaya Maduro. Perdón, para dejar las cosas bien claras. Maduro se tiene que ir. Aduciendo a que había armas químicas. Aduciendo a que había armas químicas que nunca encontraron. No, claro que nunca encontraron. Porque además, que uno esté en contra de Maduro no significa estar a favor de Trump. No. Esto me parece que es estar a favor de Venezuela y los venezolanos que no están padeciendo. A ver, si Nicolás Maduro tuviera un mínimo de grandeza, él tendría que liderar una transición. Una transición. Pero no lo va a hacer. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Vos que lo conocés? Porque por lo mismo, por esa dictadura. Además que él tiene compromisos y lo han dicho, por ejemplo, Marcos Rubio con el narcotráfico. Diosdado Cabello tiene vínculos con el narcotráfico en Venezuela. Y Venezuela es es perfecto en Latinoamérica para el tráfico de la droga. Entonces allí influye mucho eso también. Bien. Chicos, un placer tenerte, ¿eh? Por favor, a ustedes. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, ojalá que salga todo bien. Para todo el pueblo. Porque acá entiendo que uno discute, se apasiona, pero lo que la están pasando mal es el pueblo. Yo le quiero dejar claro una cosa. Primero, no a la intervención militar. Nunca. Foránea, nunca. No a la intervención de la Argentina violando la doctrina de Drago y la tradición argentina de no intervención que no puede salir caro. Interno. Y por último, Nicolás Maduro se tiene que ir de la presidencia y espero que tenga, de alguna manera, la grandeza de privilegiar, ¿no es cierto?, el bienestar de su pueblo, ¿no es cierto?, a continuar en la defensa de intereses que realmente son siniestros. Sin que esto signifique avalar a la oposición en este lamento. Otra, antes de irme, que quería decirle, 72 horas le dio Maduro a Estados Unidos para que se fuera de Venezuela. Mañana se cumplen. ¿Qué va a pasar ahora? Que si no se van los Estados Unidos o quienes pertenecen al cuerpo diplomático. Si entran a la embajada, sería un casus belli. Ahí va a comenzar una guerra también. Ahora, bueno, eso es otro tema. Si entran en la embajada de los Estados Unidos... Ahí estamos en problema. Bueno, ahí es un problema y le daría a Estados Unidos la razón. Yo lo que espero que no haya ninguna personalidad, ningún líder dentro de lo que es este espectro chavista bolivariano en dar una orden, por ejemplo, de entrada a la embajada americana. Porque se van a defender los americanos. Ahí se arma el tole-tole. Ahí la posición tiene que ser principista también en esto. Señoras y señores, muchas gracias. Y nos vamos a otro de los puntos del verano, a Punta del Este. Ahí está Walter Leiva. ¡Ja! Hola, Wally. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí o no estás ahí? Sí. ¿Dejamos el debate caliente? Sí, señor. Estoy aquí porque hoy, como te lo prometí ayer, se realiza la feria.